Bien, dice la palabra del Señor así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Quisiera que oráramos nuevamente. Bendito y amado Dios, gracias Señor por tu provisión, por tu sustento. Gracias por este medio de gracia tan precioso que nos has regalado como es la exposición del Santo Evangelio. Gracias Señor porque a pesar de nuestra incredulidad muchas veces, Señor, nuestra falta de fe, a pesar de nuestras debilidades, Señor, hemos visto cómo tu poder se perfecciona cada día más, Señor. Gracias, amado Dios, porque has perseverado y has obrado, Señor, de una manera perfecta, Señor, en cada uno de nosotros. Hoy te loamos, te honramos, te damos gloria a ti. Te pedimos perdón, Señor, en medio de nuestro pecado. Y suplicamos que en esta mañana, Señor, seas tú dándonos el entendimiento, dándonos la fe también para creer en estas verdades que tú has de exponer para nosotros, Señor. Danos, Señor, también la suficiente valentía, Señor, también para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, sabiendo que eres tú quien obra en cada uno de nosotros. Hoy nos aferramos, Señor, a tu cruz. Hoy nos aferramos, Señor, a tus promesas y esperamos, Señor, en ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, a lo largo de este capítulo 14 hemos encontrado cómo la iglesia que estaba en la ciudad de Roma se había dividido por cuestiones de opiniones y no por algunas cuestiones de carácter esencial. Una parte de ellos que se cohibían de comer alimento que había sido sacrificado a los ídolos porque su conciencia se lo impedía, y que tenían tal vez un trasfondo allí de un judaísmo. También que este grupo de hermanos guardaban algunos días de fiestas, ¿sí?, entre otras cosas. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando veían a su contraparte gentil, ¿sí?, sus hermanos judíos veían a su contraparte gentil que no se abstenían de ese alimento, porque digamos esa carnecita que fue sacrificada a los ídolos de pronto era un poquito más barata, entonces podían acceder a ella y pues no le veían problema. Entonces estos hermanos que se denominaban los débiles, la fe, ¿sí?, se cargaban, se horrorizaban y consideraban que esa vida no era una vida conforme a vivir agradecido con Dios, lo que tal vez los llevaba a juzgar a los hermanos, a cargarse contra ellos. Y por el otro lado tenemos, en ese entonces, cómo se podía sentir a su vez
como un airecito así como de menosprecio, como de te voy a ignorar, como que sí, como que te mastico pero no te paso. Sentía ese airecito allí, ¿sí? Hacia estos, por parte de los hermanos gentiles, hacia su contraparte judía, de sus hermanos cristianos judíos, porque tal vez decían, ellos todavía no han entendido del todo cuál era su posición en Cristo respecto de esas cosas anteriores que llegaron a vivir y a experimentar. Los hermanos gentiles se denominaban los fuertes en la fe, y los hermanos judíos cristianos se les denominaba los débiles en la fe. Entonces, en este contexto, en este panorama que nos presenta el capítulo 14, para llevar el evangelio práctico a la iglesia, el apóstol Pablo regula todo con un principio positivo. Ese principio positivo lo encontramos en el versículo 1 de este mismo capítulo, y dice lo siguiente, lo pueden ver en sus Biblias: recibid al débil en la fe, pero no para discusiones. Un principio positivo: recibid al débil en la fe, pero no para discusiones. A lo largo de este capítulo, el apóstol Pablo lo hace desarrollando este punto con una serie de deducciones negativas. La primera la encontramos en esta primera porción, de los versículos 1 al 12. Y a grandes rasgos dice: no desprecien ni condenen al hermano débil, más bien recíbanlo, y el débil no juzgue a su hermano. ¿Por qué? Y aquí vienen las argumentaciones de esas deducciones negativas. Porque Dios lo ha recibido, versículos 2 y 3. Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor, versículos 4 al 9. Recíbanlo, ¿sigue que el principio positivo se mantiene a lo largo del capítulo? Dice: recíbanlo porque es hermano de ustedes, versículo 10. Recíbanlo porque todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo, versículo 10, parte B. De allí tenemos esta segunda deducción de Pablo. Ya es: no destruyamos a la persona débil, recibámosla y confiemos en la obra de Cristo. Segunda deducción, y esa es en la que vamos a centrarnos en esta mañana. 3 deducciones que saca el apóstol Pablo para regular todo este, llamémoslo así, chicharro, toda esta situación que se estaba viendo en este momento en la iglesia. Sus 3 deducciones: la primera, no menosprecien al hermano ni condenen al hermano débil, y el hermano débil no juzgue también al hermano que es fuerte. Segunda deducción: no destruyamos, ya un poco más directo, a la persona débil, recibámosla y confiemos en la obra de Cristo. Y esta segunda deducción la desarrolla, siempre cada deducción la va a desarrollar con una serie de argumentos. Los tenemos aquí presentes, y ese es, como les decía, lo que vamos a trabajar en esta mañana. Versículos 13 al 23. Y este va a ser el primer punto de nuestro sermón. Recíbanlo porque es un hermano por quien Cristo murió. Recíbanlo porque es un hermano por quien Cristo murió. Lo vamos a ver en los versículos 14 al 16. Segundo argumento de esta segunda deducción: recíbanlo porque el reino de Dios es más importante que la comida. Versículos 17 al 21. Y nuestro tercer punto en la segunda deducción que vamos a exponer en esta mañana: recíbanlo porque hay una diferencia entre lo que ustedes creen y entre la acción que deberían tener respecto de los versículos 22 y 23. Y para también retomar, mis hermanos, un poco de lo que se habló también en el sermón pasado respecto de el cambio de orden que tuvimos que hacer, ¿sí? Por cuestiones médicas y todo ello, ¿sí? Tenemos esa tercera deducción que ya empezamos a tocar, y es: no se agraden a sí mismos. O sea, el hermano, no dejemos de ver a Jesús, quien no se agradó a sí mismo. Y aquí también expone con estos argumentos. Les dice: recíbanse porque el fuerte debe apoyar al débil. Recíbanse porque no deben agradarse a sí mismos.
Recíbanse porque Cristo mismo nos dio el ejemplo y no se agradó a sí mismo. Versículos 3 y 4 del capítulo 15, que empezamos también a tocar hace 8 días. Sigue diciendo, recíbanse en amor porque Cristo es el camino de la adoración unida. Versículos 5 y 6. Recíbanse porque Cristo los aceptó a ustedes. Versículo 7. Y recíbanse porque Cristo se ha hecho siervo. Entonces, si lo notamos ya en este panorama general respecto del tema de los hermanos fuertes, los hermanos débiles, un tema práctico dentro de la iglesia local, porque pues aquí a Carta Blanca todos tenemos ciertas debilidades en nuestra fe, ¿cierto? Somos débiles de conciencia en ciertas cosas. Tal vez, por la gracia del Señor, podemos llegar a ser fuertes o madurar ciertos aspectos, ¿sí? Entonces viene y se encierra todo este panorama completo en este capítulo 14. Ya retomamos dos de las deducciones que afronta Pablo, ¿cierto? La primera parte, repito, no menosprecien al hermano débil. Esa fue la primera deducción, no lo menosprecien, reciban, no lo menosprecien. Y hermano débil, no juzgue. La tercera deducción, tenemos el más gran ejemplo. Yo diría que esta tercera deducción es la cúspide de por qué nosotros, fuertes, débiles en diferentes áreas, tenemos que recibirnos, que es la palabra, tenemos que recibirnos de manera positiva. Es porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Y trabajamos en esta segunda deducción para la mañana de hoy. Bien, en esta sección notamos, mis hermanos, versículos 13 al 23, para así centremos nuestras mentes, nuestras cabezas. Segunda deducción de Pablo respecto de este tema, que no destruyamos a la persona débil, sino recibámosla y confiemos que la obra es de Cristo. Lo que ocupa nuestra atención principalmente es esa relación de los fuertes con los débiles. Iniciamos con el versículo 13, con esa exhortación. Ahora sí, terminada esta introducción, entramos en materia. Versículo 13, segunda deducción del apóstol Pablo. Dice así, lo pueden ver en sus Biblias. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid fuertes, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y bien, a pesar de que los tres versículos que hablan sobre los unos y los otros, como el 13a, el 19 y el 15:7, versos sobre deberes recíprocos entre los débiles y los fuertes, lo que se realza especialmente aquí es la responsabilidad cristiana de los fuertes para con los débiles, o los que se sienten que tan fuertes. En otras palabras, de las actitudes o los aires, los ambientes de menosprecio y condenación, pasamos a las acciones: ocasionar tropiezo, ocasionar caída. Se exhortó como que lo ignoro, me cae mal, pero ahora ya hay una acción concreta en esta segunda sección, ¿vale? Eso es lo que quiero que tengamos muy presente. Dice Pablo, en vez de juzgarse unos a otros, propónganse, versículo 13, decidan, juzguen, no poner tropiezos ni obstáculos al hermano, versículo 13b. Y aquí hay un juego de palabras en la oración en griego, usando el verbo krinein, que significa juzgar. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a los otros, y en cambio hagamos este simple juicio. El juicio de la decisión de evitar poner un impedimento, proscoma, de poner una trampa, un escándalo en el camino de nuestro hermano. Ese es el juicio que más bien deberíamos tomar. En vez de estarse juzgando, de estarse señalando, de estarse apuntando con el dedo, pues más bien juzguen, decidir no poner tropiezo al hermano. Ahí sea que por esta causa él tropiece y caiga. Diría alguno más allí en ese contexto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si yo estoy tranquilo en lo que estoy haciendo, mi conciencia no me lo impide.
Me siento fuerte, no me siento mal haciendo esto. A lo que Pablo, para algún fuerte que esté diciendo, pero ¿por qué? Procede estableciendo esos dos fundamentos teológicos para esa exhortación que los estábamos viendo inicialmente. Dos argumentos muy fuertes para aquel que diga, pero ¿por qué? Si mi conciencia no me afecta, ¿por qué lo tengo que hacer? Lo veíamos. El primer grande aspecto, recíbanlo, tiene que recibirlo, tiene que actuar de esta manera con el hermano, porque es un hermano por quien Cristo murió. Y eso es lo que vamos a tener presente en estos dos primeros versículos 14, en estos tres versículos 14 al 16. Recíbanlo porque es un hermano por quien Cristo murió. Y el segundo gran argumento teológico que expone Pablo es: recíbanlo porque es más importante el reino de Cristo que la comida. Es más importante. Esos son los dos grandes argumentos que va a exponer Pablo para el que diga, pero ¿por qué? Pero si a mí no me afecta. Y bien, veíamos, esta palabra griega proskoma o tropiezo está vinculada directamente con el señalamiento hacia aquello que impulsa a pecar. Esta palabra literalmente se relaciona con aquello que es un impulso hacia pecar, como una trampa colocada en el camino del hermano para hacerlo caer. Y esto es lo que señala el apóstol Pablo acerca de la decisión que debe tener el hermano fuerte en la fe, que no tiene estos prejuicios de no hacer con sus hermanos débiles lo que no debe hacer, de estar vigilante en torno a sus acciones, pues estas acciones pueden convertirse en algo que impulse al hermano débil a pecar. Porque el hermano de pronto se siente mal, ¿sí? Se siente mal y actúa en contra de su conciencia, y al hacer eso no lo hace por fe y peca directamente. En relación a lo que acontecía en Roma, mis hermanos, el versículo 21 de este capítulo 14 aclara esta exhortación que hace el apóstol Pablo al hermano fuerte en la fe. Dice el versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino, y lo compara, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. El versículo 21 entonces nos contextualiza lo que este versículo 13 señala sobre lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Roma. Los fuertes en la fe, aquellos que no tenían los prejuicios de los débiles, si tenían, debían restringir lo que les era lícito, teniendo presente que sus acciones podían ocasionar daño a esos hermanos débiles en la fe. Un ejemplo de esta exhortación lo encontramos, nos puede ayudar también un poco para entender este principio, en 1 Corintios capítulo 8, versículos 8 al 9. Vamos allí, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 8, versículos 8 al 9. Dice la palabra del Señor: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no tenga a ser tropezadero para los débiles. Eso es como lo mismo que está diciendo Pablo aquí en Roma, pero con otras palabras, aunque los contextos eran diferentes. ¿Sí? Mirad que vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Una conciencia de una libertad cristiana, pero que no sea tropiezo al hermano. Y sigue diciendo más adelantico ahí, el versículo 13 de 1 Corintios 8, dice, por lo cual, y aquí viene esa orden, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sí ven todas esas cuestiones prácticas que muchas veces uno pasa por alto? Muchas veces uno como que no las tiene en cuenta, pero miren, ahí están. Y dicho esto, mis hermanos, empezamos a desarrollar el tema como tal. Nuestro primer grande aspecto teológico:
recíbanlo porque es un hermano por el cual Cristo murió. Los versículos 14 al 16. En este punto diría alguno, ¿pero por qué? Si mi conciencia y mi libertad cristiana no me limita a hacer ciertas cosas, ¿por qué tengo que dejar de hacerlas? Pues bien, Pablo procede a establecer estos dos fundamentos teológicos para exhortación y respuesta. Limítense porque es un hermano por el cual Cristo murió. Eso tiene mucho peso. Eso tiene mucho peso. Y limítese porque el reino de Dios es más importante que mis opiniones personales en temas que no son esenciales. El reino de Dios es más importante. No nos vamos a poner a pelear por no sé qué palabra utilizar ahí. ¿Señor? Nimiedades. Por cosas mínimas, por minucias. No vamos a ponernos a pelear por eso. Y bien, antes de desplegar este argumento de no dañar al hermano o la hermana más débil, él explica por qué él tiene toda la autoridad de decirlo. El apóstol Pablo, siempre imitando a Cristo, Cristo siempre se puso como ejemplo, él imita a Cristo, y él dice, bueno, yo también sé, yo les puedo entender qué es lo que ustedes están sintiendo. Dice, versículo 14, miren lo que dice. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, como lo están los cristianos fuertes cuando tienen una buena doctrina sobre la creación, de que nada es inmundo en sí mismo. El apóstol Pablo, mis hermanos, era un judío. El apóstol Pablo había sido levantado bajo esos mismos lineamientos que los débiles en la fe en Roma habían sido levantados. Pero el apóstol Pablo había entendido ahora en Cristo Jesús que las leyes alimenticias habían tenido un propósito. El propósito de señalar que era Dios quien determinaba que era lo impuro y que era lo puro. Pero venido el Señor Jesucristo en torno al entendimiento de esa condición de pecado de todos los hombres y que solo en Él se puede tener una aprobación para estar delante de Dios, porque sus justicias, como lo hemos visto, nos son dadas, nuestros pecados son imputados a Él y Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Ahora, Él podía entender que con la obra de nuestro Señor Jesucristo, esas leyes alimenticias que enseñaban al pueblo judío, pues ya no tenían en sí mismas una razón de ser. ¿Sí lo ven? Ya no. El apóstol Pablo sabía que se sentía ser judío y sabía el temor y sabía que quería agradar a Dios a través de ciertas leyes alimenticias y ciertas fiestas, ¿sí? Pero también entendía lo que significaron, que cumplieron su propósito y tuvieron un cumplimiento ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pleno, completo, que por ende pues ya habían ciertas libertades en Cristo. Él podía entender lo que pensaban a los que se les llamaban débiles, claramente. También esta mención del Señor Jesús por parte de Pablo probablemente no significaba que lo estuviera citando, digamos, cuando el Señor Jesucristo habló de este tema textualmente. Aunque el apóstol Pablo claramente tenía él sabía respecto a esa controversia que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos acerca de lo puro y lo impuro. Dijo el Señor Jesucristo: también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y dice esta cita: y esto lo decía haciendo limpios los alimentos. Haciendo limpios los alimentos. Él era el que hacía lo puro, lo impuro. Cristo era quien purificaba aquello que presentaba impureza. Cuando él estaba hablando, no sé si lo recuerdan, en esa controversia con los fariseos, ¿sí? Que estaba hablando de los alimentos de los fariseos, venga, pero porque sus discípulos no se lavan las manos, ¿sí?
Le digo, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale en la boca del hombre, su corazón. Todo esto lo decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ven? El apóstol Pablo tenía presente todo este contenido, toda esta información, tenía presente toda esta creencia, y también estaba contextualizado con las palabras del Señor resucitado a Pedro sobre no llamar impuro a lo que Dios hizo puro, allá en Hechos, capítulo 24, versículo 13, y dice así, miren, y le vino una voz, si quieren busquémoslo allí, mis hermanos, Hechos 24:13. Si ven, Pablo no se estaba inventando nada, estaba en lo cierto. Espérenme un segundito. Bueno, discúlpenme ahí, discúlpenme con el tema de la cita, creo que la apunté mal. Bueno, pero recordando el contexto sí, en Hechos, que yo apunté 24, capítulo 24, pero no es el capítulo 24. Entonces, pero retomando el contexto de lo que pasó con el apóstol Pedro, ¿sí? Dice así, y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan ese contexto? ¿Hechos qué, mi hermano? Hechos 10:14. Listo. Vamos a Hechos capítulo 10. Discúlpenme, mis hermanos, anoté mal aquí la referencia. Ajá. Hechos 10:13. Listo, Hechos 10:13, sigámoslo ahí todos. Hechos capítulo 10, versículo 13. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí unos hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y sigue diciendo, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto lo estamos viendo para que vean cómo es el proceso de transición. Tenemos un Pedro que estaba arraigado a ciertas tradiciones y decía, no puedo comer lo inmundo, no puedo comer cosas sacrificadas a los ídolos, así como estaban los hermanos débiles en la ciudad de Roma. Pero miren ese proceso de transformación y de maduración que el mismo Cristo llevó y que nos va a ayudar también para reforzar un poco lo que estamos viendo. Y sigue diciendo, miren, versículo 24 más adelante. Y al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis
¿Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Miren, aquí ya tenemos la metamorfosis de Pedro en este aspecto. Miren allí. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Tremendo, ¿no? Esto mismo es lo que nos está replicando y nos está trayendo a coalición, a memoria, el apóstol Pablo. La persona del Espíritu Santo. Garantía y anticipo. La razón, mis hermanos, de la mayor significación del reino es que de esta manera, actuando así, teniendo presente esto, este concepto de que estamos en el reino de Dios, el pedacito de cielo, entendamos que actuando de esta manera, en nuestras fortalezas, estamos sirviendo a Cristo, estamos mostrándonos como siervos de Cristo, que buscamos, si recuerdan Mateo 6:33, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Reconocemos que la comida y la bebida son asuntos secundarios. Por lo tanto, versículo 18, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿qué? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. A ver, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto para que yo diga, no como relleno? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué quiero hacer? Agradar a Dios. Yo siento que en cierta medida estoy pecando, no agrado a Dios haciendo esa acción, escuchando cierto tipo de música, tomando ciertas acciones no morales, repito. Ese es el punto. Pero cuando nosotros ponemos por encima esos conceptos, ponemos por encima, el reino de Dios sobre esos conceptos, vamos a lograr el objetivo final, que es agradar a Dios, que es darle la gloria. Yo le quiero dar gloria al Señor no comiendo rellena, ¿cierto? O a su vez yo glorifico a Dios, todo lo que me sirvan en el plato para adentro, ¿sí? Yo siento que glorifico hacia Dios, pero lo voy a glorificar también si yo me abstengo de comerla en presencia de mi hermano. De esa manera, miren, o sea, es que logramos el objetivo de la iglesia, que es darle la gloria al Señor. Y pongámosle ahí cada uno particularmente el contexto que queramos. Y allí funciona, está allí expreso el orden del Señor. Agradamos a Dios, logramos el propósito de darle gloria y por ende tenemos paz también con nuestros hermanos. Somos aprobados por los hombres, por la obra que Dios hace y que se es evidenciada. ¿Quiero edificar a mi hermano? Me abstengo. ¿Quiero tener paz con mi hermano? Me limito. Tranquilo, no pasa nada, no vamos a pelear. Esto muestra que es evidenciada la obra de Cristo en esa persona y es glorificado Cristo. Ok, diría el fuerte. Bueno, está bien. Está bueno el argumento. ¿Cómo hago eso en la práctica? Pablo responde, versículos 19 y 20, mis hermanos, allí en sus Biblias. Voy a tratar de correr un poquito más. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne sin práctica, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Estos versículos 19 al 21 repiten, refuerzan y aplican la misma enseñanza acerca de la proporción de equilibrio. Aquí buscamos el equilibrio. Contiene 3 exhortaciones. Primero, esforcémonos por promover, literalmente, busquemos con afán todo lo que conduzca a la paz y la mutua edificación. Ahí está la práctica. Esa es la práctica. Aquí la paz parece ser el shalom que se experimenta en el seno de una comunidad cristiana, mientras que la edificación consiste en edificarnos unos a otros en Cristo. De eso se trata. Esta es la meta positiva que todos deberíamos procurar alcanzar y que los fuertes en la iglesia
de Roma estaban descuidando, siendo insensibles al pensar de esa manera de los otros que eran sus hermanos en Cristo. Esta es la meta positiva que todos deberíamos procurar en el trato con los débiles. Insisto, somos fuertes, somos débiles en ciertas áreas. La idea es edificarnos, ¿sí? Segundo, no destruyas la obra de Dios por la comida, versículo 20a. La obra de Dios podría significar el hermano individual más débil, pero en el contexto se refiere también a la comunidad cristiana. Destruir es una traducción del verbo que ha utilizado Pablo en el versículo 15, es katalaio, y significa arrancar, derribar. Miren, particularmente se utilizaba esa expresión en relación con los edificios. Tiene ese contraste con el versículo anterior y nos dice: nuestra responsabilidad consiste en procurar la edificación de la comunidad, no picarle las bases con nuestras acciones, no irle sacando bloquecito por bloquecito porque se nos va a caer la casa. Se trata de edificar. Y si hay algo que no edifica, pues nos abstenemos de hacerlo. Y avanzamos, mis hermanos. Sigue diciendo: todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La declaración de que todo alimento es puro suena como el estribillo de los fuertes. Y Pablo está de acuerdo con ese criterio. Ese era el concepto teológico, ya lo vimos, que les dio su libertad de comer todo lo que quisieran. Pero había otros factores que debían considerarse. Factores que tendrían que limitar ese ejercicio de dicha libertad. En particular, el hermano y la hermana más débil en su conciencia, que estaba convencido que no todos los alimentos eran puros. De modo que sería malo que los fuertes utilizaran su libertad para dañar a los débiles. Alternativamente, ¿qué sería lo bueno? Que los fuertes no comiesen carne ni bebiesen vino. Es decir, que se volvieran vegetarianos, que se abstuvieran, que tuvieran abstinencia en esto, y que llegaran a cualquier extremo de renunciación si esto fuera necesario para lograr el bien de los débiles. Y nuestra última porción, abuelo de pájaro. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Que hay una diferencia entre la creencia y la acción. Versículos 22 y 23, los últimos versículos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no vamos a hacer pecar al hermano dándole rellena cuando su conciencia todavía no, ¿cierto? Pablo concluye y traza esa diferencia entre creencia y acción, es decir, una convicción privada y un comportamiento público. Y parte desde la fe, la confianza en la obra de Cristo, particular en cada uno de los creyentes con experiencias, con vivencias, con temores, con inseguridades, con luchas diferentes a las mías. Muy diferentes. En cuanto a esa conducta pública, presenta esas dos opciones representadas aquí rápidamente, en las que reconocemos como un cristiano es débil y el otro fuerte. El fuerte recibe bendición porque su conciencia aprueba que coma de todo, de modo que puede seguir lo que le dicta su conciencia sin tener sensaciones de culpa, es bienaventurado. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, es decir, el cristiano débil, a quien le persiguen temores porque su conciencia le manda ciertas señales vacilantes, se condena, porque no lo hace por convicción. Y no quisiera fracturar más el punto. Creo que ha sido muy claro, ¿sí? Ha sido muy claro. Todo lo que no se hace por convicción, que no proviene de la fe, es pecado. Es pecado. Mis hermanos, todos, repito, presentamos debilidad en ciertos puntos. Nuestra conciencia nos es afectada. Si no estamos convencidos totalmente
de que de esa manera vamos a glorificar a Dios, no lo hagamos. Y de ser posible, hagámoslo saber al hermano. Con amor, en respeto, ¿cierto? Hagámoslo saber. ¿Para qué? Para que juntos seamos edificados. Para que juntos seamos edificados. Conclusión. Yo creo, mis hermanos, que en algún punto somos aquellos débiles, inseguros, con luchas, llenos de temores en ciertas cosas, que a veces nos abstenemos de unas cosas en las que otras no, que muchas veces también juzgamos al hermano porque hace, o juzgamos al hermano porque no hace, que quisiéramos que el hermano se comportara de cierta manera, pero también el hermano que mira desde el otro ángulo al otro y dice, ¿por qué no lo hace así? Y me mira a mí y me dice, también es como, yo te acuso, pero tú me acusas, y todos estamos así como los Spider-Man ahí. Todos en algún punto, mis hermanos, también nos sentimos fuertes y en otros débiles. Pero tenemos a Cristo, tenemos a su multiforme gracia, una gracia particular tan grande que alcanza para todos. Para todos está la gracia de nuestro Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Viene un reconocimiento, ¿sí ven? Lo que le pasó al apóstol Pedro, tuvo un reconocimiento, llegó un punto en ese proceso de santificación que el Señor lo llevó y le transformó y le maduró en esa cierta área. ¿Sí ven? Gloriémonos también en ello, reconozcamos, estemos dispuestos a evaluar ciertas debilidades que podamos presentar. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, miren, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y sigue diciendo, en afrentas, necesidades, persecuciones, ya vienen contextos externos, angustias, porque en esto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Cristo Jesús somos más que vencedores, somos fuertes en el Señor. Teniendo presente esto, voy a empezar a mirar a mi hermano diferente. Ya lo voy a ver. Ese hermano por quien murió Cristo. Ese hermano que es más importante que mis pensamientos, mis creencias personales, mi estilo de vida. Es más importante. Mis hermanos, reconozcamos nuestra debilidad y que esto nos lleve a ser fuertes en Cristo. Considerémonos todos en nuestras luchas también, reconociendo que la obra es de Cristo. Procuremos no cargarnos con el hermano y no le menospreciemos porque tal vez piensa diferente en algo no esencial. Porque repito, todos debemos recibirnos, discúlpenme, me enredé. Todos debemos recibirnos débiles unos con otros. O sea, aquí no se trata el grupo de los fuertes y los débiles, no, se trata de que todos aquí somos débiles y todos, por lo tanto, ¿cuál es el principio positivo del capítulo 14? Recíbanse. Recíbanse. Entonces, como todos somos débiles, todos tenemos que recibirnos. Todos tenemos que recibirnos. Y haciendo un repaso, ¿por qué tenemos que recibirnos? Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor. Recibámonos porque somos hermanos. Recibámonos porque todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. Recibámonos porque somos hermanos por los cuales Cristo pagó en la cruz del Calvario. Recibámonos porque las cuestiones de opinión no pueden estar por encima del reino de Dios. Esto demostrado en creencia y en acción. Lo que creo en mi conciencia, pero ¿cómo lo imito? ¿Cómo limito por amor a mi hermano? Recibámonos también y no nos agrademos a nosotros mismos, como se enseñaba hace 8 días.
no dejando de ver a Jesús como el mayor ejemplo. Cristo que nunca se agradó a sí mismo. Recibámonos, hermanos, porque en nuestras fortalezas estamos llamados a edificarnos, no a pisarnos con nuestra fuerza. Recibámonos los unos a los otros, porque Cristo mismo nos dio el ejemplo. Recibámonos porque Cristo es el único camino para una adoración unida. Solo en Cristo podremos adorar unidamente. Y por último, y nada menos importante, recibámonos, mis hermanos, porque Cristo nos ha recibido a nosotros primero. Oremos. Bendito y amado Dios, gracias.